25 minutos para las 9 de la noche en toda la República Argentina. Seguimos acá haciendo la fórmula en el Destape Sin Fin y ya estamos para la primera entrevista de esta noche. En este caso, la fórmula la tiene Roberto Baradel. Nació en la ciudad de Buenos Aires, es sindicalista y dirigente gremial. Militó en el Centro de Estudiantes del Colegio Luz Piedrabuena de la localidad de Lanús, donde estudió a principios de la década del 80. Trabajó como preceptor en escuelas públicas de Valentín Alsina y Lomas de Zamora. Simultáneamente culminó su carrera de abogacía en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora en 1995. En el 91 empezó a trabajar en la Secretaría de Prensa del SUTEBA de Lanús. Participó de la carpa blanca instalada en 1997 frente al Congreso de la Nación. Y actualmente es secretario general de SUTEBA y de la Central de Trabajadores de la Argentina en la provincia de Buenos Aires. Roberto, muy buenas noches. Gracias por venir a visitarnos acá a los estudios del Destape. ¿Cómo estás? Un placer. Gracias y bueno, gracias por el trabajo que hace. Es muy importante. Ahí recién estábamos comentando que algunos medios, algunos nos llaman y algunos hegemónicos nos llaman, pero bueno, preferimos, como mienten, preferimos no hablar. Entonces tienen que poner notas del Destape después y de otros medios para subir las declaraciones nuestras. Está buenísimo. Bueno, entonces si hay algo que quieras decir para que salga de mañana en TN, tenés el micrófono abierto. Está bien. Bueno, sí, decir algo es Cristina es inocente. Cristina así clarito. Es una buena forma de arrancar. Vamos a empezar hablando del tema electoral, porque creo que es un tema que a veces se pierde un poco entre tanta interna y demás, pero que claramente tiene que ver muchísimo con nuestro futuro. Y la primera pregunta que te hago es, ¿hay 2023? ¿Crees que tiene chances el oficialismo de ganar estas elecciones o sos de los que creen que hay que hacer reducción de daños y refugiarse porque ya está perdida la elección? No, de ninguna manera, no. Pensar en la derrota es pensar que se va a perjudicar la mayoría de nuestro pueblo, de los trabajadores y de las trabajadoras. Yo no pienso nunca en la derrota, doy pelea hasta el final y tenemos una responsabilidad histórica por la Argentina, por los que menos tienen, por nuestro pueblo, pero también por Latinoamérica. Vos fijate, hoy estamos en un momento político nuevamente donde Lula vuelve a ser presidente, ganó Petro en Colombia, lo tenemos a AMLO en México, a Gabriel Boric en Chile también, o sea que hay una posibilidad de resurgimiento, de reconstrucción de la patria grande, y no podemos desaprovechar ese momento, si no la Argentina la van a utilizar nuevamente como un tapón para todo eso, ¿no? Así que yo creo que tenemos una responsabilidad histórica, primero con nuestro pueblo y con la construcción de la patria grande. La siguiente pregunta entonces es, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué hay que hacer para que el Frente de Todos sea competitivo en las elecciones de este año? Que Cristina Fernández de Kirchner sea candidata a presidenta de la Nación. Ayer también comentábamos antes, estuvimos en el Centro Cultural Kirchner y ustedes lo vieron ayer, habló ella y demás, y en el momento que ella dijo, bueno, no es una persona, son las políticas, por favor, que yo cuando cantaban Cristina Presidente, en ese punto nadie le hizo caso y se siguió cantando Cristina Presidenta. Y yo la vi a ella conmovida, conmocionada, ¿no? Hay que romper la proscripción, hay que decirle a nuestra sociedad que si nos... Ayer dimensionaba, cuando hablaba Eduardo Valdés, la cantidad de casos, 654 denuncias, una barbaridad, un despropósito, mintiendo absolutamente, armando las causas, que los jueces nos rían en la cara, mostrando el mate del club de fútbol que juega con el expresidente Mauricio Macri, lo del lago escondido, ¿qué más hay que mostrar? La confesión de parte, relevo de prueba, ya está. Quieren proscribir lo mismo que hicieron con Lula, porque lo que no quieren es que líderes populares que representan los intereses de los pueblos y de la integración puedan ser parte o conducir procesos políticos que lleven adelante políticas públicas a favor de los pueblos. Entonces obturan esa posibilidad. Rafael Correa no puede volver a Ecuador. Una vergüenza lo del presidente de Ecuador, una vergüenza. Lo dijo bien Correa, se le hazme reír Ecuador. ¿Por qué? ¿Por qué le dan el asilo en Bélgica? Porque es mentira. También lo tuvieron la persona que estaba en la embajada de Ecuador en Argentina. También fue condenada por el tema del
lawfare. Es mentira. Acá en los diarios pone condenada por corrupción. No, es el lawfare. Condenada porque era miembro del gabinete de Rafael Correa y quieren desterrar cualquier atisbo de resurgimiento de ese movimiento. Les sale mal, les está saliendo mal, porque más allá de mantener la proscripción, las elecciones en Ecuador fueron determinantes. La otra posibilidad, ¿no?, que se puede venir el tema de Ecuador. Entonces, no podemos desperdiciar esa oportunidad. Hay que hacer posible lo necesario para volver a derrotar al neoliberalismo en el 2023. ¿Qué es romper la proscripción? ¿A qué se refiere? Movilizarnos como nos movilizamos el sábado, movilizamos muy fuertemente el 24, por los valores. Hoy venimos de un foro de derechos humanos, el Foro Mundial de Derechos Humanos, que se hizo en la ex ESMA, también es parte de lo que se hizo en el Centro Cultural Kirchner y demás, y hay que movilizarnos para exigir una democracia plena, una democracia sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de proscripción. Y bueno, y por supuesto necesitamos dirigentes que asuman la responsabilidad de enfrentar a los poderes y hacer las transformaciones que hay que hacer en Argentina. El Poder Judicial, así como está, no va más. Entonces hay que avanzar con una reforma del Poder Judicial. ¿Cómo se resuelve este entuerto que hay en el frente de todos? Movilizándonos. Mirá, Perón cuando lo llevaron a la isla Martín García se escribía cartas con Evita y le decía: quédate tranquila, negrita, que nos vamos a ir a vivir al sur. Lo que no preveía Perón es la irrupción de la clase trabajadora y la movilización popular. Eso transformó la realidad, que es un ida y vuelta, no es recíproca, porque en ese momento de la Secretaría de Trabajo y Previsión avanzó en derechos al conjunto de la clase trabajadora. Ahora avanzó, fue preso, él creía que se terminaba ahí el tema de la carrera, y la clase trabajadora le devolvió con gratitud, pero no solamente con gratitud a la persona que le había dado los derechos, sino a la posibilidad de poder avanzar en más derechos y tener una vida digna. Bueno, yo creo que la movilización popular puede transformarla. Mira, cuando Macri hizo la reforma previsional, yo me acuerdo que fue muy grande, ¿te acordás que hubo represión? Sí, claro, sí. Apresaron a muchos compañeros y demás. Me acuerdo, en ese momento dije en un camión que habíamos llevado improvisado ahí para poder hablar con los compañeros y demás, que ese era el principio del fin del gobierno de Mauricio Macri. Y eso lo determinó la movilización popular. Y así fue después. Y en este contexto actual, donde por un lado hay, o por lo menos es lo que observan quienes estudian el tema, un desencanto muy fuerte de un sector de la población con la política, y por otro lado también hay una realidad económica que es muy dura para la mayoría de los argentinos. ¿Crees que están dadas las condiciones para repetir una movilización popular de la magnitud que tiene que tener algo para torcer esta historia? Digamos, porque está claro que el kirchnerismo o el peronismo o los sectores nacionales y populares tienen una capacidad de movilización que ya está demostrada, ¿sí? 100.000, 200.000, lo que quieran. Pareciera que para cambiar esta historia se necesitaría algo un poco más grande, un poco más fuerte. ¿Cómo se hace para volver a atraer a esa gente que quizás en otro momento hubiera salido a la calle a protestar por esto y hoy en día dicen: no, me quedo porque total a mí no me alcanza fin de mes, me decepcionó este gobierno, son todos lo mismo? Mira, yo creo que estamos en condiciones de poder revertir esa situación. Hay un descontento popular que no lo capitaliza tampoco Juntos por el Cambio. ¿Eso es cierto? Sí. Es así. Hay emergentes. La derecha, hoy lo hablábamos en el foro, la derecha, o sea, el sistema busca alternativas para que no le salgan nuevamente emergentes como en el 2003 con Néstor Kirchner, que no la vieron venir, ¿no? Entonces aparece un grupo que lleva las posiciones al extremo diciendo: bueno, son todo lo mismo, tienen que votarnos a nosotros somos, pero en realidad vienen con una propuesta de consolidar. Eso genera una división también en el tema de los sectores de poder, pero es verdad que necesitamos nosotros a una persona que sea creíble, y que creíble no solamente en lo que plantea,
sino en la actitud que vaya a tener en el gobierno. Y Cristina eso lo demostró, cómo se enfrentó. Nosotros decimos, somos trabajadores, necesitamos un programa para llevar adelante. Ahora, el programa, ¿a quién le tenemos confianza para que ese programa se lleve adelante y se aplique? Y bueno, y aparece la figura de Cristina. Y con Cristina misma es el programa. Claro. O sea, nosotros, porque sabemos que varias de las medidas que nosotros entendemos que hay que llevar adelante, distribución del ingreso, ya lo hizo, el tema soberanía, integración latinoamericana, ya lo hicieron, el tema de recuperar la soberanía, Canal Magdalena, el tema del Paraná, bueno, todas esas cuestiones, y esa es la grande. Yo creo que Cristina, más allá de la campaña en contra, porque mirá si hicieron campaña en contra, ¿no? Y siguen haciendo y demás, y las tapas de diario y radio y televisión y las barbaridades que dicen, yo creo que está en condiciones de recuperar a aquellos que hoy están decepcionados por la situación que estamos viviendo. Quiere preguntar Julia, ¿no? ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? ¿Cómo Julia Estrada. Te quiero preguntar, vos decís Cristina es un programa en sí mismo y hay un debate muy sindical que es el de bono o suma fija que volvió a reaparecer, que fue muy protagonista a fines del 2022 y ahora está nuevamente siendo protagonista por la inflación. ¿Qué opinás? ¿Cómo lo ves? Sé que el Estado no es lo mismo que el privado, pero quería tu opinión. Mira, también pasó en la época del gobierno de Néstor y de Cristina, de Néstor fundamentalmente, cuando se necesitaron suma fija, recuperó el tema de las paritarias. En ese gobierno recuperamos el valor de las paritarias. Ahora, como veníamos muy retrasados, cuando se necesitó suma fija, se dio suma fija. Y no es contradictorio, hoy no es contradictorio. Ayer se aprobó el tema del salario mínimo, es bajísimo, la verdad, nosotros no lo votamos, es bajísimo, se necesita mayor distribución del ingreso. Sabemos también que están diciendo la bomba de tiempo que le deja este gobierno, no, la bomba de tiempo la dejó Mauricio Macri, con el endeudamiento, con lo que tenemos. Es verdad que también yo creo que no hubo variables que no se manejaron bien, económicas, desde este gobierno, también hay que decirlo. Ahora, el principal problema que tiene la Argentina son dos o tres fundamentalmente, es el tema de la inflación, la falta de divisas concretamente, o la fuga de esas divisas, la fuga de capitales y la distribución del ingreso. Eso es lo que está sucediendo. Y yo creo que hay sectores de la economía que creen, y de la política y del poder mediático, económico más concentrado, que quieren que le vaya muy mal al gobierno para que ellos poder asumir un hipotético gobierno nuevamente haciendo lo que dice Larreta, que lo dice Macri y demás, porque bueno, ahora ya no sabés quién es quién de todos. Las primeras 100 horas tenemos que llevar adelante las reformas. Bueno, Macri lo planteó claramente, mi modelo de país es Qatar. ¿Cuál es el modelo de país Qatar? ¿Por qué? Porque es un país sin sindicato. Lo planteó claramente. En Qatar se murieron, nosotros por supuesto, que somos futboleros y la selección nos ha dado una gran alegría y que reivindicamos y demás. Ahora, ese mundial en Qatar murieron miles de trabajadores que trabajaron a destajo, con 40, 50, hasta 50, más de 50 grados de calor en el medio del desierto y sin ningún tipo de derecho para que se pudiera hacer ese mundial. Y para que se pudiera hacer ese mundial ahí también han sobornado a muchísimos del mundo occidental que se rajan las vestiduras después con el tema de la corrupción. Bien, Roberto, sabemos que te tenés que ir, así que no queremos quitarte mucho más tiempo, pero como a todos los invitados te proponemos un juego para cerrar la entrevista. ¿Te gusta jugar al truco a vos? Me gusta jugar al truco. Bueno, acá tenemos un mazo con cartas de los candidatos y candidatas que están posicionándose para esta elección de distintos sectores, de distintos partidos. La idea es que saques 3 cartas y vayas revelando una a una y diciéndonos si es una carta que vos jugarías en primera, si es una carta con la que cantarías vale 4 o si es una carta con la que te irías al mazo, ¿sí? Así que elegí 3, las que vos prefieras. Sí. Bien. Y ahora si querés ir mostrándolas una a una a cámara, y esa cámara que está atrás nuestro. Bien, Martín Lustó, la primera carta. No. ¿Te vas al mazo? No me voy
al mazo, pero es una carta a jugar dentro del juego, no es relevante. Bien. Además es una lástima la posición que adoptó, ¿no? Porque él fue el que diseñó el tema de la 125. Sí. Hay que decirlo. Ahora se hace el distraído. Bueno, pero es el que diseñó la 125. Y yo creo que también hubo, por supuesto, el tema de las retenciones eran importantes, pero yo creo que ahí también se cometió un error, que es haber sido lo suficientemente estratégicos para no juntar lo que no se tenía que juntar. El pequeño y mediano productor con los grandes exportadores. Ahí, bueno, él es responsable de la 125 sí. También por... Sí, se olvida. Siguiente. Máximo Kirchner, mostrarlo ahí a cámara. Un gran dirigente, y yo creo que con esta carta juego sin ninguna duda para poder avanzar y poder ganar también. Y yo creo que tiene un futuro importante. Él conduce el PJ de la provincia de Buenos Aires, ha tenido una actitud con el tema del Fondo Monetario que fue muy importante con el tema del acuerdo, porque había que plantear otro acuerdo. Este acuerdo no servía. En realidad, no plantear otro acuerdo, habría que haber planteado una renegociación diciendo al Fondo Monetario que se haga cargo de lo que hizo concretamente y no terminar en esta situación. Bien, y por último, bueno, Patricia Bullrich ya se fue en helicóptero una vez, es parte, hoy viene con políticas. Bueno, no dice cosas muy diferentes de las que decía en el gobierno de la Rúa. La diferencia que personajes como ellos, como cuando tienen poder y no tienen escrúpulos, pasan cosas como el asesinato de Rafael Nahuel o de Santiago Maldonado, la muerte de Santiago Maldonado, por ese tipo de cuestiones. Es lamentable. Queremos dirigentes y personajes que respeten la convivencia democrática. Y lo peor, lo peor es el asesinato, quitar la vida. Pero en ese mismo sentido, no haber condenado el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner. Ahí te das cuenta que acá tenemos un personaje que no está a la altura de la convivencia democrática y por eso hay que tener cuidado. Bien, Roberto, muchísimas gracias por tu Roberto. visita y Gracias. bueno, ahí estamos al habla. Gracias a ustedes. Quédense ahí que nosotros ya venimos con más hasta las 10 de la noche, seguimos con la fórmula acá en el Destape Sin Fin.